Les bendiga, amada iglesia. Dios bendiga a cada hermano que pueda escuchar este mensaje. Que la bendición de nuestro Dios poderoso pueda arroparle, pueda arropar a su familia en el nombre de Jesús. Quiero compartir una palabra en el libro de Lucas, capítulo 22, en el verso 31. Leemos en el nombre de Jesús que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús sabía que Pedro iba a pasar por un momento difícil donde su fe iba a ser puesta a prueba, donde la fe de Pedro iba a flaquear, pero que esto no iba a destruirlo. Enfatizando en el verso 32, Jesús le dijo: yo he rogado para que tu fe no falte. Yo he rogado para que una vez que hayas pecado, tú vuelvas y puedas confirmar a los creyentes. El Señor sabía que esto aumentaría la fe de Pedro, que Pedro iba a aumentar en el poder de Dios, y por eso Jesús estaba confiado que aunque él fallaría, iba a volver a los pies del Maestro nuevamente. Vemos a un Pedro que estaba confiado del Señor, que estaba confiado de no fallarle, y le dijo que aún hasta la muerte lo acompañaría. Pero todos sabemos lo que ocurrió con Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Y esto marcó un precedente en Pedro para que él se levantara en mayor poder de Dios. El verso 31 dice que ya a Dios Satanás le había pedido para zarandearlo. Había pedido ya para que pasara por este momento de prueba para poder sacudirlo. ¿Y qué es zarandear el trigo? Cuando hablamos de zarandear el trigo, es el proceso donde el cual es colocado el trigo para poder separarlo. Se coloca el trigo en un tamiz y hay que batirlo fuerte o sacudirlo fuerte para que la paja quede en el tamiz y el grano pueda ser procesado, pueda ser limpiado y pueda pasar a su envase. De esto hablaba Jesús a Pedro, que iba a ser zarandeado, que iba a ser sacudido, pero que aún con ese sacudimiento que iba a venir para su vida, su fe no fallaría. Así como Pedro, para este tiempo, nosotros hemos sido sacudidos y estamos siendo sacudidos, y yo creo que aún vendrán momentos donde seremos zarandeados o seremos sacudidos. Y el Padre nos da una promesa que Él ya rogó para que nuestra fe no falte, para que nosotros podamos convencernos de que el Padre está de nuestro lado y que la difícil prueba, el difícil momento, marque un precedente de bien, un precedente de gloria para nuestras vidas, y no que eso pueda estancarnos. Pedro estaba convencido de que no fallaría a Jesús, y muchas veces nosotros estamos en el mismo lugar de Pedro. Estamos convencidos de que nunca vamos a fallar a Dios, y muchas veces hacemos o hablamos como Pablo y decimos: ¿qué nos separará del amor de Dios? Y nos hacemos cada pregunta: tribulación, angustia, hambre, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? Pero a veces dejamos que las pequeñas cosas se colen en nuestras vidas, se cuelen en nuestras vidas, y que eso nos haga fallarle al Padre. Pero el que tú le falles a Dios no significa que debes quedarte allí. Significa que así como Pedro, al darse cuenta de su error, se arrepintió y fue revestido de una gloria, tú y yo podamos ser revestidos de esa gloria. Nosotros como creyentes creemos que no vamos a fallarle a Dios,
Creemos que nada nos hará mover y que ese amor por Dios no se acabará. Pero al momento de la difícil prueba, al momento de ser sacudidos, al momento de ser estremecidos, parece ser que muchos creyentes olvidan la promesa de Dios, olvidan lo que el Padre ha dicho, que Él ya venció al mundo y que ninguna leve tribulación podrá contra nosotros. Pero la olvidamos esta palabra y empezamos a enfocarnos en otro tema. Empezamos a dejar de buscar de la presencia de Dios como deberíamos buscarle. Dejamos de humillarnos delante del Padre como en algún momento lo habíamos hecho, y cuando nos damos cuenta estamos en la tribulación, estamos en el proceso, y no solamente eso, sino que hemos perdido nuestro enfoque en la búsqueda de Dios. Dios quiere que para este tiempo, cuando la situación puede verse difícil, cuando hemos sido sacudidos financieramente, cuando hemos sido sacudidos estando encerrados, la situación en nuestra nación, Dios quiere que aún en medio de ese sacudimiento tú puedas ser procesado, puedas ser limpiado, y que tu grano, que lo que el Señor ha depositado en ti, pueda levantarse, pueda florecer con poder, para que en este tiempo tú seas un portador de su gloria y puedas estar capacitado para extender el reino de los cielos. No podemos enfocarnos en la prueba, no podemos enfocarnos en que ya le fallamos al Señor, o no podemos enfocarnos en que ya no tengo la misma intensidad de búsqueda que tenía hace algún tiempo. Hoy el Señor quiere hacernos volver a ese primer amor, a esa primera búsqueda que teníamos en un principio, porque aún cuando tenemos una difícil situación, aún en medio de eso, cuando tú estás en el primer amor, cuando tú estás en la confianza con el Padre, y aunque seas sacudido, tú te vas a mantener firme, porque el Padre es quien está sosteniéndote. Y aunque tú sepas que puedes fallarle a Dios, esa falla no te va a hacer quedarte allí, sino que va a permitir que tú te levantes, que tú puedas arrepentirte, que tú puedas convertirte nuevamente, y que lo que estabas haciendo lo dejes de hacer para ir a otro nivel de poder. Nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice que ya no le amaba de la misma forma y no le buscaba con la misma intensidad cuando empezó a ser cristiano, cuando empezamos a ser cristianos. Estoy parafraseando un poco lo que dice estos versículos. Y era que aquella iglesia, aunque estaba haciendo buenas obras, aunque estaba predicando del Señor y quizás estaba buscando a Dios, quizás lo estaba haciendo como un fariseo, lo estaba haciendo por compromiso, pero no había ese primer amor, no había esa pasión, ese deseo de búsqueda que el Padre quiere que para este tiempo tú y yo podamos tener. Estamos pasando por una difícil situación y parece que a muchos se les ha olvidado que el Dios poderoso es al cual le servimos, y que esta leve tribulación momentánea lo que producirá será un mayor peso de gloria. Lo compartía hace algunas semanas. Y algunas personas han olvidado esto, y podemos ver cómo muchos han sido zarandeados como a Pedro y han quedado en esa primera búsqueda, o se han quedado en ese primer amor, han olvidado ese primer amor. En estos días meditaba en la palabra y el Señor me hacía ver a muchas personas que hoy estaban apáticas, que hoy estaban frías, que hoy no han tenido la misma intensidad de búsqueda que hace un tiempo. Parece ser que a muchos creyentes buscaban del Señor porque estaban en algún templo, porque estaban en una congregación. Parece ser que muchas personas han tomado este tiempo como un tiempo vacacional, como un tiempo para distraerme, como un tiempo donde no tengo compromiso de orar, donde no tengo compromiso de buscar del Señor. Y qué equivocado hemos estado algunos creyentes con esto.
Muchas personas han dicho, oro después, más tarde voy y oro, y cuando se da cuenta ha pasado el día sin siquiera tomar la Biblia para estudiar una palabra, para orar al Padre. Y la tribulación de este momento ha zarandeado a muchos y muchos no se han levantado. Hoy quiero decirte lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, que una vez que había sido zarandeado, una vez que su fe había flaqueado, él tenía que levantarse para que luego pudiese ir y confirmar a los otros creyentes, no quedándose en lo que había pasado. Quizás podemos imaginarnos una historia de un Pedro que se podía ahogarse en que le había fallado al Señor, en que no merecía perdón, y en medio de eso enfriar ese primer amor a Dios. Pero Pedro tomó otra iniciativa y dijo, fallé al Señor, se arrepintió de lo que había hecho y se levantó con poder. Tú que estás escuchando este mensaje, tú que estás en tu casa y que quizás has descuidado tu tiempo de búsqueda con el Señor. En este tiempo yo quiero motivarte a que puedas levantarte. Que no importa la tribulación por la que estás pasando, que no importa que hoy estés siendo sacudido, sino que eso por lo que estás siendo sacudido, tú puedas levantarte. Y tú puedas entender que el Señor te está limpiando para un nuevo tiempo, que el Señor te está limpiando para un mayor peso de gloria, pero que es necesario que tú puedas volverte. En el verso, leyendo en la traducción al lenguaje actual, Apocalipsis, del 4 al 5, voy a leer una parte que dice acá, por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. La difícil prueba de este tiempo ha ahogado la fe de muchos. Pero hoy el Señor dice, vuélvete, obedece y haz como al principio. Una canción que en estos días ha ministrado mucho mi vida. Yo creo que muchos de nosotros la hemos escuchado y la hemos cantado, y habla de Mi pueblo, de Lily Goodman. Dice, escucha por cuanto de dónde has caído. Y cuando empiezas a escuchar esa canción, puedes darte cuenta que la situación difícil por la que muchos se han ahogado, la situación difícil o muchas veces el conformarnos. Porque esa canción habla de que ahora sabes más de novelas que de mis palabras. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. ¿Y qué pasa? Que en este tiempo muchos han ahogado la presencia de Dios para que frote o para que venga una persona de carne, una persona que piensa en lo terrenal, una persona que no piensa en el espíritu y que prefiere pasar tiempo durmiendo, que prefiere pasar tiempo vacacionando, porque estamos vacacionando, pues el Señor hoy dice, no estás en vacaciones, no estás en un tiempo de estar relajado o de estar tranquilo en casa. Estás en un tiempo donde tienes que prepararte, donde tenemos que hacer guerra. Este es un tiempo para prepararte para la batalla. Si no te preparas hoy, que estás en tu casa, que tienes el tiempo, que no tienes compromisos con trabajos, con estudios, y te enfocas en la situación que está pasando, cuando salgamos de esta leve tribulación, entonces vas a quedar estancado. Y Dios hoy quiere hacerte volver al principio, a ese primer amor. No importa la prueba que estás pasando, no pienses en lo que voy a comer, en lo que va a pasar, qué va a pasar con mi economía, qué va a pasar con Venezuela, qué va a pasar con mi familia. Piensa que Dios te ha dado una nueva oportunidad para acercarte delante de su presencia, para que afirmes tus pasos en Él, para que tu fe no falte. Dios, Jesús, ya sabía que esto iba a acontecer, y por eso ya desde un principio Él nos había prometido que había rogado para que nuestra fe no fallara en el tiempo de angustia. Hoy quiero motivarte, iglesia de Jesucristo, a que
puedas seguir avanzando, a que puedas seguir en la lucha, porque el Padre ha predestinado algo poderoso, especial para sus hijos. Pero es necesario que tú y yo podamos pagar un precio, que tú y yo podamos levantarnos en esa lucha, y que al momento de salir de esta cuarentena, que al momento de salir de la situación que pasamos como venezolanos, tú puedas decir: yo estoy agarrado del bendito, yo estoy agarrado del Dios Todopoderoso, y ninguna tribulación, ni nada de lo que quiera el diablo venir a zarandearme va a moverme, porque estoy cimentado sobre la roca. Medita un momento dónde estás cimentado en este tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho que tu primer amor al Padre se ahogue? ¿Qué es lo que ha hecho que esa búsqueda continua que tenías en algún momento hoy flaquee? Hoy quiero motivarte, iglesia, a que puedas levantarte, a que puedas volver y amar a ese Dios poderoso, a ese Dios generoso que ha entregado su vida por cada uno de nosotros. Te motivo a que el tiempo corto que nos queda de cuarentena, tú puedas activarte en el Señor, y que cuando podamos volver a nuestras congregaciones, podamos tener un rostro diferente, un rostro de gloria, un rostro de poder, presencia del Padre sobre cada uno de nosotros. Dios te bendiga, iglesia.